Bueno, buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. Bueno, continuamos con la segunda hora del día de hoy, lunes 1 de marzo de 2021, ¿sí? Y bueno, denme unos minutitos, bueno, ya puse a grabar también la clase, en unos minutitos para comunicarle a sus compañeros que ya se pueden unir a la segunda hora. Listo, ya. Bueno, estaba revisando un ratito. Listo, ya. Ahora sí, continuamos con la clase. Bueno, Bueno, hasta mientras ya se van uniendo los demás compañeros. Bueno, tenemos 10 participantes conmigo. Serían, sin contarme, serían 9 estudiantes conectados. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí ya está informando sobre la parte de los macros, que como le indicaba, es llamar a una función, se la define anteriormente como un define, ¿sí? Que es la utilización de un comando que era privado, ahora lo pasamos a ser global, ¿sí? Seguimos. Bueno, aquí ya viene la utilización, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este comando antes lo utilizábamos de manera interna. Ahora, en cambio, se utiliza un define y se utiliza ya de manera global. Si se dan cuenta, miren, tenemos una variable x y y, las cuales es una variable pública, lo que les mencionaba antes, ¿no? Los tipos de variables. Y las variables a, b, c, mayor, medio y menor, que en cambio están dentro de una función, que es el inMain, que significa que son variables privadas, ¿sí? Que solo se trabajan esa variable ahí internamente, ¿sí? Mientras que la variable de acá influye a todo el programa, ¿sí? Y listo. Y aquí lo que se hace nomás es llamar a la función que se definió como max o como min. Miren, max, min, trabaja con las variables x y y, pero en cambio acá está trabajando con las variables internas b y c, ¿sí? Es un poquito para explicarle más o menos la programación. Pero aquí, en esta parte de aquí, lo que más me interesa es la parte que tiene que ver con, eh, con la parte de lo que es en sí la estructura de decisión, ¿sí? Esa es la que más quiero que quede clarísimo, ¿sí? La estructura de decisión, ¿qué es lo que hace la estructura de decisión? ¿Cómo se trabaja en un diagrama de flujo la estructura de decisión? Y ¿cuáles son los tipos de estructura de decisión? El if, ¿sí? La decisión simple y el switch case o if inline, que es la decisión múltiple, ¿sí? Listo, eso es lo más importante que necesito que ustedes se aprendan y lo tengan claro. Bueno, aquí ya en cambio me va a hablar sobre la selección múltiple, sí, lo que les había explicado anteriormente. Dice, me permite tomar una decisión en función de que el valor de una variable o el resultado de una expresión numérica entera coincida o no con alguno de los valores indicados en diferentes casos o en ninguno de sus casos. ¿Sí? Justamente lo que le indicaba. Tenemos varias opciones. Si se cumple una de esas opciones, por ejemplo, miren, aquí tenemos este gráfico, ¿no? Hay una variable y tenemos varios casos. Dependiendo del caso, ingresa y realiza esa acción. Aquí, como les digo, es un diagrama de flujo. Tenemos el inicio, tenemos lo que se muestra, ya saben, con la flechita hacia afuera, y lo que se ingresa. Se muestra, ingresa el número del día y de la semana entre 1 y 7, y se ingresa el valor que se almacena en una variable. Esta variable sería num día. Ingresa la variable y dependiendo el número de la variable, ya sea del 1 al 7,
va a ingresar a hacer esa acción. Entonces tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, le pide ingresar un valor del 1 al 7. Entonces, ¿qué les dice ahí? Ya. Entonces, ¿qué les dice ahí? Depende del número. Por ejemplo, que yo ingrese el número 4. Entonces viene, caso 1, ¿es igual a esta condición? No. Caso 2, igual a esta condición, no. Caso 3, igual a esta condición, no. Caso 4, ¿es igual a esta condición? Es decir, ¿el valor ingresado es igual a 4? Sí. Entonces realizo esta acción. ¿Qué me dice esta acción? Guarde la palabra jueves en la variable día. Termina la acción y viene y me muestra. Num días es día. ¿Qué quiere decir? El número 4 que usted ingresó es el día jueves. ¿Sí? Esto con un ejemplo sencillo. Pero ese ejemplo sencillo lo podemos utilizar, lo podemos ver, por ejemplo, en las calculadoras que tenemos, ya sea personales, ya sea las calculadoras que se utilizan en Windows o en sus celulares. Si ustedes ingresan dos variables, una variable, y luego escogen un signo, hace la operación con ese signo, ¿cierto? Y hay un sinnúmero de operaciones, suma, resta, multiplicación, división, todo, raíz cuadrada, potencia y un sinnúmero de eso. Así vienen a ser estos casos. Yo puedo decir caso 1, por ejemplo, suma. Caso 2, resta. Caso 3, multiplicación. Caso 4, división. Caso 5, potenciación. Y le digo, ¿qué operación usted quiere realizar? Escriba del 1 al 5. Escogió 1, ya, entonces voy a hacer una suma. Ingrese los valores, tal, pum. El resultado de su suma es tanto. ¿Sí? Vámonos a la parte de una empresa, una parte de automatización. Normalmente se utiliza en la parte domótica, ¿sí? En la domótica utilizamos un sinnúmero de interfaces de usuario, ya sea la parte de la interfaz por medio de un celular, de una computadora, para accionar algo, ¿cierto? Entonces, yo por medio de un celular tengo varios botoncitos. Cada botón significa encendido de un interruptor o apagado de interruptor, encendido de aire acondicionado o apagado de aire acondicionado, ¿sí? Encendido de equipo de sonido, apagado de equipo de sonido, subir volumen, bajar volumen, ¿cierto? Entonces, o subir y bajar. Dependiendo yo la acción que tome, por ejemplo, si es la acción, ahora, digamos que aparte de tener tenemos un interruptor, ¿cierto? Para encender un foco. Pero es un foco el cual regula la intensidad de la luz. Entonces, tengo varias acciones. Encendido de foco o un interruptor. Encendido de TV, encendido de equipo, encendido de aire acondicionado. Y acá otra franja en donde es subir y bajar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quiero encender el televisor. Le doy clic al botón de televisor. Entonces, ¿qué hace el programa? Me pregunta, ¿qué caso escogió? Encendido el televisor. Listo. Y hace la acción. ¡Pum! Enciende el televisor. Si yo comienzo a subir o bajar, entonces o puedo tener volumen o puedo poner canal, channel, que normalmente se nombra. Entonces, si hay volumen, le aplasto arriba, va a subir volumen, le aplasto abajo, va a bajar. Pero todo es bajo esa acción. Y así, si deseo, por ejemplo, ya no encender un televisor, sino un equipo de sonido o un aire acondicionado, va a ser lo mismo. ¿Qué acción o qué caso va a realizar? Encendido de aire acondicionado. Listo. Entonces, hace la acción de encender el aire acondicionado. ¿Qué pasaría si no existiera el tipo de selección múltiple? En el momento que yo haría un clic en encendido, ¿qué hace? Si estoy en una casa domótica, ¿qué va a hacer? Me va a encender todo, ¿cierto? Interruptor, es decir, todo lo que es la luz, me va a encender el aire acondicionado, me va a encender el televisor, me va a encender el equipo. Y todo va a estar hecho un caos, ¿cierto?
¿Por qué? Porque no hay una selección múltiple. En cambio, con la selección múltiple, estoy decidiendo qué cosa solo quiero que se ejecute o qué cosa yo quiero solo que se active. ¿Sí? ¿Estamos claros con la selección múltiple? Entonces, así es como se trabaja con una selección múltiple. Hasta ahí son los tipos de estructura de decisión. Recuerden, estructura de decisión tenemos dos. La decisión simple y la decisión múltiple. El if inline y la decisión múltiple. ¿Sí? Que la vimos anteriormente. Ahora venimos a la estructura de repetición. ¿Sí? Las estructuras de repetición, bueno, primero les voy a leer y después les explico. Dice, estructura de repetición también llamada estructuras iterativas o de ciclo de repetición. Permite ejecutar una u otra vez un conjunto de acciones en función de que se verifique una determinada condición lógica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Como su nombre lo indica, repetición, que se va a repetir las veces que sea. Pero para que se repita, ¿qué pasa? Debe tener una condición. Entonces, si se dan cuenta, la condición siempre va a estar ahí perenne. ¿Qué pasa? Si se repite, si es verdadera esa condición, va a repetirse las veces que sea necesaria hasta que se cumpla esa condición. En el momento que ya no se cumple esa condición, ¿qué pasa? ¡Pum! Sale. ¿Sí? Es como que, por ejemplo, lo que les decía. En antes vimos la parte de programar, por ejemplo, un pequeño robot que ande en un lugar, ¿cierto? Y lo estábamos programando mentalmente utilizando la decisión simple. Es decir, encuentro obstáculos, sí, caminar. Perdón, encuentro obstáculos, no, camino, sí, me detengo. En cambio, para no estar a cada rato, estar pregunta y pregunta y pregunta por cada acción, ¿qué hacemos? Utilizamos una estructura de repetición, en donde solo una vez se valida. Y ya vamos a ver los diferentes tipos de estructura de repetición. Que ahí tenemos el while y el do while, ¿sí? Entonces, y después también está el for. ¿Qué pasa con esta estructura de repetición? La condición va a ser solo una y va a ejecutarse varias veces. Por ejemplo, me hace solo una pregunta. Tengo un obstáculo. Si me dice no, va a caminar y va a seguir camina, 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 y siempre me va a estar como en un ciclo, ¿sí? Va a estar ahí, preguntando y camina, preguntando y camina, preguntando y camina. ¿Qué pasa cuando, pum, llega el obstáculo? Me dice, encontré obstáculo, sí. Entonces viene la otra opción, parar, ¿sí? Entonces, esa es una estructura de repetición. Ya no estoy utilizando una estructura anidada. ¿Por qué? Porque sale demasiado grande estar pregunta y pregunta, entonces para eso mejor hago una estructura de repetición, que es una estructura iterativa, como me lo dice aquí. ¿Sí? Una estructura iterativa o un ciclo de repetición. ¿Sí? Y de ahí vienen los dos tipos de estructura de repetición. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay, de forma global, dos tipos de estructura de repetición. La inexacta y la exacta. ¿Cuál es la inexacta? Cuando nosotros no sabemos cuándo puede fluctuar o cuándo puede variar. Ahí es una inexacta. Mientras que una exacta se la utiliza más como un tipo de contador o como un tipo de acumulador. Porque sabemos que ese es el tope, que hasta ahí va a llegar. Entonces va a repetir una acción hasta llegar ahí. Mientras que las inexactas, nosotros no le proveemos un valor. Nosotros lo que le vamos a decir, haga esto, ¿sí? Hasta que encuentre esto o hasta que la temperatura llegue a esto, ¿sí? Repita esto, ¿sí? Por ejemplo, el while me dice, estructura de repetición inexacta que itera de 0 y n veces. ¿Por qué me dice que itera de 0 y n veces? Porque primero viene la validación, es decir, en el ciclo while primero pregunta, ¿sí? Si se puede hacer. Esa es la gran diferencia entre el while y el do while. Eso quiero que les quede clarito, ¿sí? El ciclo while primero me pregunta si se puede hacer. Mientras que el ciclo do while primero hace y después pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el ciclo while?
viene, me pregunta si se puede hacer. Entonces, si se puede hacer, hago las acciones debidas. ¿Sí? Mientras el ciclo do while que me dice, do while, estructura de repetición inexacta, que itera de una a n veces. ¿Por qué acá me dice que itera de 0 y n veces? Porque, por ejemplo, si esta condición no se cumple, no ingresas a la acción, entonces sería 0. Nunca se activó, ¿sí? Y sale. Mientras que la estructura de repetición do while, que es una estructura de repetición inexacta que itera una y n veces. ¿Por qué dice que itera una vez? Porque el do while en cambio hace y después pregunta. Es decir, doy el primer paso y pregunto si se puede seguir. En cambio, en el while no doy ningún paso y viene la pregunta. ¿Puedo hacer esto? Sí, recién ahí doy el primer paso. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre estas dos estructuras de repetición inexacta. ¿Sí? Listo. Teniendo claro esto, continuamos. Ahora tenemos la estructura de repetición exacta, que es la que llamamos el for. ¿Sí? Esa se la utiliza como un contador o como un acumulador. ¿Qué nos dice? Estructura for, estructura de repetición exacta, que itera entre una y n veces, siendo i menor o igual que n. Si se dan cuenta, es una condición en cambio ya diferente. ¿Qué me dice aquí? Primero la condición for. Declaro una variable entera, ¿sí? Puede ser una variable cualquiera, ¿sí? En este caso una variable i, en donde me dice que debe de ser igual a un valor inicial, ¿sí? Entonces, esa i normalmente siempre la pongo como valor 0, normalmente, regularmente así trabaja un for. Y luego viene la condición. Por ejemplo, quiero hacer, por ejemplo, yo conozco una ruta, digamos, y yo sé que esa ruta es peligrosa. Entonces, ya no me quiero arriesgar yo, voy a generar un robot. Entonces, yo sé que para poder llegar al lugar, para poder cerrar una válvula, ¿sí? Necesito desplazarme, por ejemplo, 10 metros, ¿sí? Del lugar inicial. Entonces yo voy con mi robot, ya sé que aquí, ¿sí? Donde estoy, ya dejo señalado de aquí hasta allá, hasta la válvula son 10 metros, ¿cierto? Entonces yo llego aquí, me sitúo aquí y dejo aquí mi robot. Entonces mi robot va a saber que debe de caminar hasta 10 metros, ¿sí? Para poder cerrar esa válvula. Entonces, aquí viene la condición. Yo declaro que el robot tiene 0 metros, ¿sí? La condición va a ser si la variable i es igual a los 10 metros, entonces realiza la acción, ¿sí? Ahora, puedo también poner menor o igual, hace la acción, o igual solamente. Y acá ponemos un contador, es decir, que i va a ir aumentando. Entonces, este es un programa que, sí, que lo estoy tomando así como ejemplo. Normalmente para un robot hacer esto, normalmente utilizamos mejor más la función while o do while y paramos cuando ya encontramos un obstáculo, ¿sí? Dependiendo también cómo sea el terreno, la ubicación y todo aquello, ¿sí? Entonces, estoy tomando un ejemplo así al azar, para que más o menos ustedes lo puedan entender. Entonces, vamos a ver, el robot se va a mover el primer metro. Entonces, comienza a ejecutarse la acción, el for. Entonces, primero viene la variable i. Primero era 0, ¿cierto? Viene la condición, me dice i menor o igual que 10 metros. Me dice, no es, perdón, mayor o igual, no, sí, está bien, menor o igual a 10 metros. Me dice no es igual, entonces realiza la acción, pero le suma los 10 metros, ¿sí? Entonces, hace la acción, le suma un metro, perdón. Hace la acción, que es de caminar,
le aumenta 1 metro y luego sigue con el for. Ahora ya esa i ya no vale 0, porque le aumentó ya 1 metro. Entonces ahí obtiene un valor que es 1 metro y viene la condición. Me dice i menor o igual a 10 metros, ahora esa i ya no equivale a 0. Esa i es 1 metro. Entonces 1 metro menor o igual, que es la condición, menor o igual a 10 metros, no. Entonces hago la acción y le aumento 1 metro más. Ya va 2 metros. Entonces camina ese metro más, guarda el valor, ¿sí? Y vuelve a preguntar con el for. Y así va aumentando los metros. Hasta que ya llega que i es igual a 10. 10 menor o igual a 10 metros, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí ya para y sale de este for y va a hacer otra acción, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea de cómo trabaja un for, ¿sí? ¿Por qué se lo conoce exacto? Porque yo le estoy utilizando aquí en la condición un operador exacto, es decir, menor igual que tal cosa, ¿sí? Y va a ir aumentando de una manera creciente o decreciente dependiendo de lo que yo le coloque. Mientras que acá, en el que vimos en el while o do while, es un valor inexacto, ¿sí? Mira la acción, mira la condición, si se cumple, lo realiza. No importa. Normalmente utilizamos sensores. Sensores de proximidad, sensores de calor, sensores de toque, ¿sí? Y dependiendo de eso, hace la acción, ¿sí? Listo. Déjenme marcar, por favor. Listo. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya hemos visto los dos tipos de estructuras, la estructura de decisión y la estructura de repetición, ¿sí? Listo, vamos a la presentación, estamos aquí. Seguimos. Entonces, bueno, aquí era lo que justamente le explicaba los contadores, ¿sí? Esto más para que les quede como conocimiento general cómo se trabaja en C, les voy a leer solamente. Me dice, es una variable cuyo valor iremos incrementando manualmente de uno en uno dentro de un ciclo de repetición. Para incrementar el valor de una variable numérica tenemos que asignarle su valor actual más 1. Esto es lo que normalmente vemos en el for, ¿sí? Un acumulador es otra cosa en cambio diferente. Me dice, es una variable, si se dan cuenta que está esa palabra siempre, ¿no? Variable, varía, ¿sí? Siempre vamos a trabajar justamente con esto, con variables. Es una variable cuyo valor iremos incrementando en cantidades variables dentro de un ciclo de repetición, lográndolo de la siguiente manera. X es igual a X más N, ¿sí? X va a ser un valor, como quien dice, el inicial que colocamos. Y N va a ser el valor que va a aumentar. Entonces, esta X siempre va a ir modificándose. Si se dan cuenta, por ejemplo, X vale 0 y N vale 1. 0 más 1, 1. Bueno, digamos que sea 10. Vamos, ahorita ingresó 1 ahorita. Entonces esta X me vale 1. 1 más N. Ahora ya N ya no me ingresa 1, sino que me ingresa 10. ¿Sí? 10 más 1 es 11. X vale 11. Va nuevamente. Ahora ya X ya no me vale 1, sino que me vale 11. 11 más N me vale 5. 5 más 11 es igual a 16. X ahora me vale 16. Y así me va a ir acumulando. ¿Pero de quién va a variar? De N. A diferencia del anterior, que era un contador. El contador, en cambio, me va a ir contando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo del número fijo que yo le coloque. Si se dan cuenta, este valor es una constante. Entonces, por eso se le denomina como contador. Porque yo aquí, en vez de utilizar una variable que varía, por eso es la palabra varía, ¿sí? Utilizo un valor único, que es un valor constante, que es 1. O si quiero incrementar de 2, de 3, de 5, o como yo desee.
por eso se denomina como contador. Mientras que en el acumulador, en cambio, ya en vez de ser 1, ingresa a una variable que es n. Por eso la palabra de variable, porque este valor de n va a variar en el tiempo. ¿Sí? La gran diferencia entre un contador y un acumulador. Listo, continuamos. Bueno, aquí me da una estructura de repetición anidada. Si me dice una estructura cuando una estructura de repetición encierra a otra estructura de repetición. ¿Sí? Entonces aquí vemos dos estructuras de repetición. Una que es un while. ¿Cómo yo sé que es un while? Porque primero va la condición y luego hace. ¿Sí? Y aquí tengo otro while. No, perdón, aquí tengo en cambio un for. ¿Sí? Tengo aquí arriba un while y acá abajo un for. Y acá en cambio tengo una decisión simple. ¿Sí? Entonces, así es como se trabaja la estructura de repetición anidada. Listo. Con eso estaría terminando lo que es la parte de el grupo, déjenme ver el grupo C, que es programación de medio nivel en C, C#, definición, comandos y ejemplos. Hasta ahí, ¿alguna duda e inquietud? Ya saben, levanta la manito y le doy paso. Con esto termino de reforzar lo que habían expuesto el grupo D. Perdón, el grupo C. ¿No? ¿Estamos todos claros? Listo. Ahora sí, vamos con el grupo D. Para anticiparle desde ya, lo que tiene que ver con el grupo D, ese tema no lo voy a reforzar porque, como les había explicado, igual les felicité ya que pusieron el grupo D, contempla todo, ¿sí? Abarcaron toda la temática, la expusieron bien también, ¿sí? Raro por ahí se le escapó algo, pero es algo mínimo, pero igual en el informe y en la diapositiva contempla todo. En la diapositiva justamente están los pasos para manejar lo que era la configuración de servidores FTP, por lo cual no veo conveniente reforzar ese tema, ¿sí? Eso igual está en el video de las exposiciones, está justamente la exposición, si quieren revisar la exposición también del grupo E. Y la temática que igual los compañeros es decir, en el grupo de WhatsApp han pasado los enlaces para que ustedes puedan descargar los archivos, ¿sí? Entonces, el grupo D no lo voy a reforzar. Ya, entonces, para terminar, vamos con lo que es del grupo D, que es la programación en alto nivel. Y consideramos programación de alto nivel, quiero más enfocarme en estos tres programas: LabVIEW, ExitLab y MATLAB, ¿sí? Para lo que más que decir, es solo un pequeño refuerzo, porque quiero en sí que quede claro para qué se utiliza cada uno de estos tres programas, porque se utiliza para tres cosas diferentes, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos acá, así como les puse acá, vamos a buscar sobre el ExitLab. A ver si encuentro por aquí alguna. Aquí me dice, ExitLab, me dice, es un software para análisis numérico con un lenguaje de programación de alto nivel para cálculo científico. Es desarrollado por ExitLab Enterprise bajo la licencia CE/CILL, compatible con GNU General, ¿sí? Aquí me dice tipo de programa, computación técnica, programado en C, C++ o Java, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿por qué se dice lenguaje de medio nivel? Porque está entre un bajo y alto nivel. Está programado este programa de alto nivel, que es ExitLab, por un lenguaje de medio nivel que puede también llegar a ser alto nivel, pero es un lenguaje de medio nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque con C, C++ y Java se creó un programa de alto nivel, como es el ExitLab, ¿sí? Eso también un poquito para dejar también claro. Última versión estable 6.10,
Licencia, ya les había indicado, desarrollador de Scilab Enterprise, lenguaje de programación C, Java, C++, Fortran y Scilab, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal de Scilab ante MATLAB y ante LabVIEW? Esta de aquí, que es un software dedicado únicamente para el análisis numérico, nada más, ¿sí? Por ejemplo, en la materia de matemáticas, quieren representar funciones, quieren representar matrices, quieren representar logaritmos, ¡pum! Trabajen con Scilab, ¿sí? No sé, es justamente orientado para eso, para un software de análisis numérico, ¿sí? Entonces, esa es la función principal y por lo que se diferencia de LabVIEW y MATLAB, ¿sí? Vamos con el segundo programa, LabVIEW. Espero que me aparezca así. Ya, chévere. Aquí me aparece el LabVIEW. Me dice, LabVIEW es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas con lenguaje de programación visual gráfico pensado para sistemas de hardware y software de pruebas, de control y diseño, simulado o real y embebido. ¿Sí? Tenemos el desarrollador National Instrument, última versión 2018, propietaria, lenguaje de programación C y C++. ¿Cuál es la diferencia del LabVIEW con Scilab y MATLAB? El LabVIEW, sí, me permite trabajar más, si se dan cuenta las figuritas, con componentes electrónicos, ¿sí? De una mejor manera. Pero la visualización de los resultados es en 2D, ¿sí? No me da para más interpretación de resultados. Se queda hasta máximo en 2D el LabVIEW, ¿sí? No sé si en alguna actualización ya se pueda visualizar en 3D, ¿sí? Pero es más utilizado para la parte, como lo dice aquí, para sistemas, como le dice. Con esto aquí podemos, es la gran diferencia entre Scilab, LabVIEW y MATLAB. El Scilab solo funciones numéricas, ¿no es cierto? Las funciones matemáticas. LabVIEW, en cambio, lenguaje de programación visual gráfico pensado para sistemas de hardware y software de pruebas, control, diseño, simulado o real y embebido, ¿sí? Es expresamente pensado solo para eso, ¿sí? El LabVIEW, ¿ya? Y por último, vamos con el MATLAB. ¿Por qué dejé por último el MATLAB? Porque con el MATLAB, en cambio, primero, el MATLAB es pagado, ¿sí? Y MATLAB también tiene, bueno, aunque tiene una licencia también en GNU, que es Linux, tiene una licencia libre, ¿sí? Pero también es mucho más pagado que libre, ¿sí? De ahí que MATLAB se trabaja, como lo dice aquí, en varias plataformas, en Unix, Windows, Mac y en GNU y Linux. Es un software más pagado. Vamos a leer primero qué me dice MATLAB. Me dice, MATLAB es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Está disponible para plataformas Unix, Windows, Mac OS, GNU y Linux. Diseñado por Cleve Moller, tipo de programa software matemático. Está como denominado como un software matemático parecido, no digo igual, parecido al Scilab, ¿sí? Ya les voy a decir por qué no digo que es igual, sino que es parecido, ¿sí? Tipo de programa, software matemático, programado en C, Java y MATLAB. Última versión estable R2020A, modelo de desarrollo software propietario desarrollado por MathWorks. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué digo parecido?
y no digo igual, ¿ya? Porque MATLAB viene a ser la unión, ¿sí? De SLab y MATLAB lo integra, de SLab y LabVIEW lo integra MATLAB, ¿ya? El manejo de MATLAB es un manejo, es decir, garrafal, es formidable, porque puedo manejar desde lo más básico, que son funciones matemáticas, como lo maneja el SLab, ¿sí? Como también la parte de diseño de lenguajes, de hardware empotrado, embebido, ¿sí? De programación, ¿sí? Lo manejo con el MATLAB. Y viene el plus del MATLAB. Yo en MATLAB también puedo integrar módulos como el Simulink para poder obtener variables, ya sea variables del mundo real o de un prototipo, para obtener resultados y poder hacer un análisis de datos, un análisis numérico, un análisis cuantitativo, cualitativo. Y aparte de trabajarme con gráficos en 2D, me trabaja con gráficos en 3D. Y el punto plus que me da el MATLAB, ¿ya? Que bueno, no he verificado con el LabVIEW si me llega también a ese punto, es en el manejo de, en lo que se llama en inteligencia artificial, que manejamos nosotros, lo que es la parte de desarrolladores, de programadores, bueno, en lo que se va a la rama de inteligencia artificial, se trabaja bastante MATLAB, lo que es con lo que denominamos como la lógica difusa. En MATLAB podemos hacer ese tipo de simulaciones aplicando lo que es la lógica difusa, ¿sí? No lo he verificado con el LabVIEW si me permite hacer eso, pero el MATLAB lo cubre rotundamente y a la perfección. He buscado otro software para trabajar también lógica difusa, software libres, pero hasta ahora no he encontrado un software libre que cubra rotundamente como lo hace el MATLAB, ¿sí? Entonces, esa es la parte que diferencia entre el SLab, LabVIEW y el MATLAB, ¿sí? SLab para cálculos numéricos, ¿sí? O funciones numéricas. El LabVIEW para trabajar lenguajes, para trabajar hardware ya sea embebido, ¿sí? Simular también, y el MATLAB, que es la agrupación de los dos anteriores, ¿sí? Esa sería la gran diferencia entre estos tres lenguajes, por llamarlos así, de alto nivel. ¿Por qué no tomamos los lenguajes, por ejemplo, como lo indica ahí, C++, Java, PHP, JavaScript o Ruby, ¿sí? ¿Por qué no los tomamos? O Python, ¿por qué no los tomamos? Porque son lenguajes de programación que utilizamos ¿para qué? Para crear estos lenguajes de aquí, denominados como alto nivel. Si se dan cuenta, miren, aquí me dice, ¿programado en qué? ¿Sí? ¿Qué utiliza? C y Java, ¿sí? El anterior que utilizaba C, C++, Java y LabVIEW, ¿sí? Y así mismo el otro. Entonces, utilizan esos lenguajes de programación para crear lenguajes de mucho más alto nivel, ¿sí? Eso sería todo, mis estimados estudiantes. Creo que justamente estamos ya a punto de terminar la clase. Nos quedan unos 3 minutitos para terminar la clase. Eso sería todo, mis estimados estudiantes. No sé si hay ahora sí alguna duda, inquietud sobre todos los temas abordados, haciendo un refuerzo de las exposiciones realizadas por sus compañeros. Entonces, ya ahorita de haber terminado, ahora sí, ya voy a generar el cuestionario abordando todas las temáticas que les he expuesto, ¿sí? No les voy a dejar el cuestionario para que lo rindan de un día para otro. Les voy a dejar para que realicen el examen de hoy hasta el día viernes, ¿sí? Van a tener toda esta semana para que revisen el video, revisen lo que les han enviado sus compañeros, ¿sí? Todo lo que yo les he hablado, y ya cuando se sientan seguros, rindan el examen. No va a ser tampoco tan complicado, ¿sí?
eso sería todo. No sé si hay alguna duda, inquietud o alguien que también ya haya trabajado con estos programas, estos lenguajes de programación, quiera abordar un poquito más. Si alguien también ya tiene experiencia en campo, si quiere también hablarnos un poquito sobre ya la experiencia vivida y aumentando y fortaleciendo la parte teórica que les he dado en este momento. Listo. Les doy paso para que si alguien tenga alguna duda, inquietud o refuerzo, levante la manito y proceda justamente a ayudarnos de esa manera. Nos queda 2 minutitos. No, no hay dudas, no hay inquietudes. Bueno, entonces, bueno, parece que todo ha quedado claro, espero que sea así. Habemos 15 participantes, incluyéndome, es decir, que hay 14 estudiantes. Voy a nombrarlos así, para que quede grabado en el video. Está Aníbal Bernaza, Darío Trujillo, Diego Vera, Dylan Mendoza Bone, Eric Chande, Francisco Bley, Yanio Padilla, Joel Indriago, Karen Mosquera, Carly Bone, Luis Olaya, Naelin Méndez, Sebastián Bley y Wilfrido Mendoza. Son quienes se han conectado el día de hoy, ¿sí? 14 estudiantes y conmigo 15 participantes en total. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces esto sería todo por el día de hoy, ¿sí? Ya terminamos la clase, justamente son 5:20. Que terminen de pasar una buena noche. Yo voy a subir esto y les informaré ya cuando esté todo listo. Que pasen bien y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor, igualmente. Gracias a ustedes. Pasen bien. Igualmente. Ya.